Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos el gran gusto de tener al licenciado Paul Amaroli, quien ha trabajado como arqueólogo en nuestro país por un buen número de años, por muchos años, y pues lo conocemos desde hace ya varias décadas. Y Paul Amaroli pues tiene una experiencia de más de 40 años en El Salvador. Además ha participado en proyectos en Guatemala, en California, y también ha estado pues involucrado en la creación de los parques arqueológicos de Joya de Serén, San Andrés y Cihuatán, que es el tema de esta tarde. Ha estado también en el grupo de gestores de fondos para comprar porciones de Las Marías y Tehuacán para la protección de estos sitios. Y también el futuro ha estado pues involucrado en el futuro de todos estos, del desarrollo de estos parques arqueológicos. Posee también por diversos estudios en El Salvador, incluyendo la identificación de la aldea agrícola más antigua conocida y varios años de estudios en el sitio de Cihuatán, del cual nos hablará ahora. Paul, entonces te damos la bienvenida y tienes la palabra. Ok, muchas gracias, Herman. ¿Me escuchan bien? La pregunta de rutina. En especial quisiera saludar a mi amigo Gregorio Bello Suazo, que está aquí, y la experiencia de él me supera por unas cuantas décadas. Tú sos del preclásico. Así que también dejó su legado en Cihuatán. Cihuatán es un sitio fascinante, así como varios son aquí, y en parte amenazado también, como es el caso de gran parte del acervo arqueológico de El Salvador, por procesos de agricultura, urbanización, plantas solares y la caña de azúcar, que quizás es la más destructiva de todas. Pero dejando eso a un lado, quisiera repasar algunas cosas que yo hallo interesantes de Cihuatán y espero que ustedes también. Así que, Catherine, si podríamos empezar con las fotografías. Eso es la pirámide principal de Cihuatán y también de fondo el Cerro de Guazapa, que es un constante cuando usted visita el lugar. Y probablemente a eso se debe su nombre, que es un punto que voy a tocar en breve. Es parte de un gran valle que no tiene un nombre corriente. Sería el Valle del Río Acelhuate, que hace unos años, hace medio siglo, la gente todavía se bañaba y pescaba en el río Acelhuate, que hoy acarrea todas las aguas negras de la Gran San Salvador, lamentablemente. Un problema que nunca se soluciona, pero algún día, primero Dios. Entonces, ese gran valle fue el escenario del desarrollo de una tremenda ciudad y varios satélites de aldeas y pueblos. Y el cerro que vemos al fondo resulta estar tapizado de construcciones con pirámides, terrazas, murallas, y es increíble. Entonces, si pudiéramos viajar en un tiempo, hace 1000 años, la pirámide no sería un punto aislado, rodeado por árboles, sería el punto más alto en una ciudad, un paisaje construido. Y si pudiéramos ver al fondo, veríamos pirámides con incensarios prendidos, con incienso subiendo hacia el cielo, en docenas y docenas de conjuntos monumentales en las faldas de Guazapa. Muy
muy diferente de lo que uno se imagina, un paisaje construido, densamente poblado. Siguiente. Cihuatán está a vuelo de pájaro como 30 kilómetros al norte de San Salvador. No sé si ven el cursor de la... No. Ok. Entonces el área rojo, y eso representa su extensión real, más o menos, que es como 3 kilómetros cuadrados. Es un poco más, es como 350 hectáreas o 3.5 kilómetros cuadrados. Siguiente. Voy a repartir mis palabras en esos 3 temas: cómo se descubrió Cihuatán, qué se sabe de Cihuatán y el futuro de Cihuatán. Siguiente. A todos nos gusta la idea de una ciudad perdida y podemos preguntarnos si realmente Cihuatán fue perdida en el sentido de que se perdió todo el conocimiento del lugar. Y según parece, no es cierto, porque aún en medio de la colonia, 1751, en una medición de tierras de la gran hacienda San Diego, donde se encontraba Cihuatán, ellos parten la medición precisamente en un punto que dicen donde empieza la población vieja de Cihuatán. Entonces ya se reconocía hace, ¿qué? 300, un montón de años, 250 años, ya se reconocía como sitio arqueológico, población vieja, con el mismo nombre que se conoce hoy día. Y podemos pensar que quizás nunca se perdió su nombre antiguo. Es difícil saberlo, pero quizás. Y también que nunca se perdió el conocimiento de que había una población grande. Esa misma versión casi. Siguiente. Hablando del nombre, Cihuá es mujer o femenino en náhuatl, y Tán es un lugar junto a, cerca de, entre, y lo de junto a calza bastante bien a lo que contaban los viejos que todavía vivían cuando Gregorio trabajó en Cihuatán y cuando yo llegaba también por primeras veces. Los viejos contaban que justamente desde Cihuatán, no de otro lugar, la silueta del Cerro Iguazapa se presentaba como una mujer recostada, a la izquierda con su cara, su nariz, su trompita. Yo pensaba que era la quijada, pero los viejos decían que era la trompita. Su busto, y a la izquierda sus piernas que descienden. Precisamente aquí. Eso pierde si está allá en Aguilares, eso se pierde si va a Colima, es solo desde aquí. Ellos decían eso sin saber qué significaba Cihuatán en náhuatl. Entonces el nombre náhuatl, Cihuatán, es un perfecto acuerdo con la versión de los viejitos, lugar junto a la mujer. Y sería uno de los muy pocos sitios arqueológicos, quizás 2, en el país con un nombre de origen antiguo y quizás origen de los pobladores que vivían en los lugares. Siguiente. Entonces, esa versión de ser una población vieja la encontramos 100 años después de esa medición de tierras colonial, y se debe a Simeón Hubble, que fue un médico, uno de los fundadores del Instituto Smithsoniano. Dedicó varios años a viajar así en ropa de viaje y trabajo, así como está retratado aquí, por Guatemala y El Salvador y otros países. Y él iba anotando lugares antiguos. Venía de Nueva Concepción, que todavía se llamaba Chiconhueso, cruzó Lempa, venía bajando hacia Guazapa. Aguilares no existía todavía. Y cuando llega a Aguilares y pregunta por cosas antiguas, le dicen, usted los dejó atrás. Están los restos de una gran población
con cimientos regularmente dispuestos, y era Cihuatán. Y entonces él no tenía tiempo para regresar, pero es interesante, la versión de que era una población antigua sobrevive, se cuenta de nuevo, y yo creo que jamás se perdió entre los pobladores del Valle del Río Acehualte. Siguiente. De trabajo arqueológico, el primero firme, y puede ser que hay un poco anterior también, se debe al arqueólogo Samuel Lothrop, que hizo muchos trabajos en Guatemala, un poco aquí, y en Panamá y otros países. Hace un poco menos de un siglo, falta 2 años, él visitó Cihuatán rápidamente, hizo el primer plano, escribió un poco, y siguiente, tomó la primera foto que conocemos. Eso es su plano de partes. Observamos la pirámide principal y una de las 2 canchas de pelota. Siguiente. Y eso es su foto del juego de pelota norte, que no se ve mucho, está bien montado, pero ahí está. Siguiente. Él publicó esos datos en una revista. Ahora bien, en 1928, el presidente del tiempo estableció la primera institución cultural oficial, que se llamaba el Departamento de Historia, y puso de director a este señor, Antonio Sol. Antonio Sol quiso hacer un poco de todo, encontró cantos gregorianos en un gran libro en Jayaque, buscó una ciudad perdida en el estero de Jaltepeque, que resultó no existir, probablemente. Y gracias a su amigo, de apellido Cañas Prieto, dueño de la hacienda San Diego, donde estaba Cihuatán, tuvo la puerta abierta para ir allá y hacer un poco de investigaciones. Esas son las primeras investigaciones arqueológicas como tal oficiales en el país. Y por eso se puede decir que la arqueología salvadoreña nació en Cihuatán con Antonio Sol. Siguiente. En esta foto, Antonio Sol es empezando a la izquierda, es el segundo con una mano atrás y un sombrero blanco. Y en medio está el dueño de la hacienda, Cañas Prieto, como buen hacendado del tiempo, con botas de cuero y un traje, supongo, de lino. Y a la derecha está el ministro, o sea, el embajador de Francia, y su esposa, que anda zapatos algo lujosos y guantes, y tiene una cara de poco amigos, y supongo que no esperaba esas condiciones de calor y monte para su salida. De hecho, todos están vestidos muy formales, pero así era la moda en ese tiempo. Esa foto fue tomada en el 29 o 1930, que son los años en que Sol realizó su trabajo en Cihuatán. Siguiente. Sol trabajó más que todo en la pirámide principal, y aquí está. Es la primera persona al pie de la pirámide a la izquierda. En la misma fila a la izquierda está el general Hernández Martínez, que estaba de visita. Y siguiendo arriba, siempre a la izquierda, hay un señor con un saco colgado en un hombro, que es Mas Ferrer, que estaba de visita. Fueron una sensación las investigaciones de Sol en Cihuatán. Siguiente. Ahí está. Sol fue asistido por el arquitecto ingeniero Augusto Barata, italiano, inmigrante, que se casó con María Mendoza de Barata después. Él hizo algunos dibujos, como ese plan de Cihuatán, que incluye más de la zona monumental
y curiosamente algunos detalles que simplemente no se pueden identificar hoy en día, que es interesante como un problema. Siguiente. Y este es el plan de la pirámide principal hecho por Augusto Barata. Siguiente. Sol, además de excavar en la pirámide y en parte de una de las canchas de pelota, hizo un poco de conservación. Y pienso que la primera conservación arqueológica en Centroamérica, según he podido averiguar, así es. Y entonces consolidó y restauró algunas gradas en la pirámide. Y vamos a ver una firma que él dejó después, un poco más adelante. Siguiente. Entonces esos descubrimientos dieron vuelta al mundo con mucho entusiasmo, hasta demasiado entusiasmo, como ese titular. La pirámide de Cihuatán es más grande que las de México. Y se refieren sin duda a Teotihuacán, que tienen 70 metros de altura la pirámide del Sol. Y la pirámide de Cihuatán tiene 13 metros, así que hay un poco de exageración, pero bueno. Siguiente. El financiamiento para Sol en Cihuatán se cortó y él llegó a lamentar haber descubierto algo sin poder tratarlo adecuadamente. Y eso es un constante en la arqueología salvadoreña, de cortes de financiamiento y abandono de trabajos que se han empezado. Siempre siguiendo con el tema de descubrimiento, Stanley Boggs hizo un nuevo plano del sitio y en esos años en que él tuvo que ver, se compró como 15 manzanas, que fue la primera compra, que incluía parte de la zona monumental. Y él documentó un depósito extraño que voy a mencionar un poco más, porque tiene que ver con el final de la vida de Cihuatán. Siguiente. Y luego, entre estos años, llegando hasta el conflicto armado, trabajó la primera arqueóloga salvadoreña, Gloria Hernández, varios otros, y el lugar quedó casi abandonado durante la Guerra Civil. Gregorio Bello Suazo hizo un proyecto de conservación en el 86, 87, si no me equivoco, en uno de los dos juegos de pelota, el juego de pelota norte, que fue un esfuerzo quijotesco en medio de condiciones del conflicto armado y consiguiendo materiales y dirigiendo el proyecto, aseguró que no se perdiera más la cancha de pelota que había sido excavado al final de los 70 y dejado expuesto tal cual. Entonces fue un trabajo crítico de conservación. Siguiente. Y en el 99, la Fundación Nacional de Arqueología, FUNDAR, propuso un proyecto en Cihuatán de conservación e investigación a largo término, con un objetivo, la creación de un parque nacional allá, que todavía no existía, pero se logró en el 2007 con donaciones de tiempo y dinero y recursos. Siguiente. Entonces, sobre ese tema, ¿qué sabemos de Cihuatán? Quisiera hablar un poco y no va a ser una plática completa, porque hay mucho que decir. Siguiente. Una cosa interesante de Cihuatán es que cobra vida con el colapso maya, el famoso colapso maya, el abandono de ciudades y pueblos y aldeas mayas durante los 800 después de Cristo, o sea, hace como 1200 años, 1100 años. Ya para 900 ese proceso de abandono estaba bastante completo. Y es un tema que se ha investigado mucho y todavía hay mucho
que resta por explicar. Se señala que en algunas partes había sequía, pero no en todas partes, que había una balcanización en algunas partes, o sea, la fragmentación de señoríos grandes en señoríos chiquitos que estaban en guerra, pero quizás no en todas partes. Entonces no hay como una sola explicación, era complejo. El resultado, sin embargo, fue bastante parejo, abandono. Y eso fue tan contundente en Tikal, la foto aquí, como en el territorio del Salvador. San Andrés se abandona, Tazumal se abandona, aunque tiene una nueva etapa después, y muchos sitios mayas de ese tiempo se abandonan. Siguiente. En el valle del río Alzahuate no se ha hecho un reconocimiento o prospección de todo el valle, pero se sabe de algunos sitios mayas de esa época que se abandonan en ese tiempo. Y uno es un sitio que está como a 3 kilómetros al sur de Cihuatán. Cihuatán está visible desde ese lugar. Se llama San Francisco y también tiene el nombre Zacatonal. Tiene una cancha de pelota que está en la parte de arriba a la izquierda, 2 montículos paralelos. Tiene una pirámide como 13 o 14 metros de altura, bastante grande, que está en el extremo derecho de ese plano. Y muchas otras estructuras. Todo muy, muy, muy dañado por cultivo de caña. Y el siguiente. Eso es la pirámide principal. El dueño anterior hizo un kiosco para pasar las tardes ahí arriba con unas cervezas. Están los restos de su kiosco todavía. Siguiente. Y aquí está lo que queda de una cancha de pelota después de 40 años de cultivo de caña. Son los 2 montículos paralelos arriba, un poco a la izquierda. Es una lástima. Siguiente. Entonces, ese sitio es uno de tantos que se abandonan en este proceso del colapso maya, que deja algunas zonas casi sin gente por muchos años. Sin embargo, en el valle del río Alzahuate se establece en ese tiempo de caos o abandono, se establece una ciudad completamente nueva. Y escogen para eso esta loma que vemos. Eso es la loma de Cihuatán. Y en la cima de la loma hace una enorme nivelación, una gran obra de varias manzanas en extensión para colocar sus estructuras más importantes. Un palacio, más de 20 templos, la pirámide principal y otros. Y alrededor de esa nivelación, como un gran anillo llegando hasta el piso del valle, la zona residencial común, las casas, un mar de ranchos. Quizás 20,000 personas, quizás más, jugando con números. Siguiente. Siguiente. El primer trabajo que hicimos con Fundar fue de determinar los límites de Cihuatán, que es un buen trabajo con que empezar, hasta dónde llega, en cuáles terrenos está, en qué consiste. Y además se registraron algunos sitios alrededor, las Pampas, el Tempate, entre cañales, que están destruidos. Las Pampas por lotificación, el Tempate entre cañales por la extracción de arena, que es algo muy fuerte en el valle del río de Alzahuate. Extraen arena hasta 4 o 5 metros de profundidad y destruyen totalmente la arqueología donde hacen eso. También, según cuentan la gente en la zona, están encontrando restos de fósiles grandes, megafauna, de edad desconocida, pero por lo menos el Pleistoceno, la edad de hielo, si no más antiguo. Y cuentan, un cuento de esos es que hallaron un cráneo tan grande que apenas cabía en la cama de un pickup, que se lo llevaron a saber dónde. Esas son pérdidas que se
van dando, y es parte de la problemática de la conservación. Total, con ese trabajo supimos hasta dónde llega Cihuatán, que mide un poco más de 3 kilómetros cuadrados, y empezamos un lobby para que se impusieran medidas de protección a esa área bajo la ley de protección al patrimonio cultural del Salvador. Siguiente. La línea roja son los límites de Cihuatán. Lo de azul es lo que el gobierno posee en la actualidad, que es la cuarta parte nada más. Obviamente es crítico adquirir más tierras, y eso también es cierto para los demás sitios arqueológicos. Siguiente. Eso visto de otra manera, la parte que tiene el gobierno en café y las estructuras monumentales en café claro, para que se dimensionen un poco. Siguiente. Aquí en una vista de LIDAR, de un modelo de elevaciones que se hizo un mapeo LIDAR en el 2019, que es un trabajo en proceso todavía. Y a la derecha está una gran plataforma donde estaba el palacio y otras estructuras no investigadas. A la izquierda está el recinto amurallado, que incluye las 2 canchas de pelota. Aquí lo vemos. Vamos a la siguiente. Aquí lo vemos en dibujo. A la izquierda, la pirámide principal, que está etiquetada como P7. La plaza, la Gran Plaza o la Plaza Sol, que es como 4 veces más grande que la plaza del Parque Libertad, para dar una idea de las dimensiones. Las 2 canchas de pelota en forma de I latina mayúscula y una veintena de templos en esa zona. Siguiente. Es una vista aérea del recinto amurallado y se ve la pirámide principal. Al fondo está la zona con el palacio, que es una plataforma elevada que no se ve muy bien aquí, llamado la Acrópolis. Siguiente. La muralla en Cihuatán tal vez tenía unos 3 metros de altura originalmente, que no muy alta, pero las murallas en otros sitios mesoamericanos, tal como se conservan hoy en día, suelen ser no tan altos, salvo un par de excepciones. Es posible que hayan estado aumentados con palos, una palizada encima, sostenido en la última grada de la muralla. Es también posible que la muralla más que todo servía para definir un espacio sagrado. Pero eso era en tiempos de conflicto y se tomaba prevenciones. Hay sitios amurallados en otras partes del país, incluyendo el Cerro de Guasapa, de esa misma época, afiliado con Cihuatán. Siguiente. De los muchos templos, hay uno circular que posiblemente se dedicaba al viento. Eso es parte de la nueva orientación de Cihuatán, o más bien las nuevas afiliaciones, que tienen mucho que ver con Centro de México, en la arquitectura, en el elenco de dioses y en otras cosas. Siguiente. La cancha de pelota norte, desde el aire, que incluye en la parte superior un temazcal, un baño sauna, que unas pocas canchas en México también tienen temazcales anexos. Quizás era para sanar un poco los moretones que sufrían los jugadores en el juego, o quizás era para purificación, o tal vez las 2 cosas. Siguiente. Y el otro sector monumental, la Acrópolis, una plataforma de 150 metros de largo y como 7 metros de altura. Y la parte en medio, la más alta, es donde
está el palacio, es un palacio de estilo mexicano, un estilo que se conoce como Tecpan, que hay antecedentes siglos antes de la conquista, pero para tiempos de la invasión española en México, era una cosa, un patrón, una pauta muy bien definida, exclusivo a los gobernantes y las gobernantes en algunos casos. Y eran como laberintos con salones principales, tronos, almacenes para guardar grano y otros productos, dormitorios, talleres. El palacio, el Tecpan de Cihuatán, quizás, con un gran quizás, mida unos 2.500 metros de construcción. Siguiente. Eso es la Acrópolis en Lidar. Siguiente. De nuevo, se ha excavado como el 5% nada más de eso. Esto es un área con pisos y la parte como hundida es un impluvio que es en esos como laberintos habría agujeros cuadrados construidos en los techos de azotea, y eso dejaba entrar agua y luz, y el agua caía en el centro de esas áreas y hay drenajes para evacuarlo fuera del edificio. El techo se cayó de un solo, estaba hecho de palos rollizos con talpetate, como laja y lajas de, por decirlo así, talpetate, formando un cierre al espacio encima de los palos rollizos. Luego 3 capas de cal, la última capa pulida, ligeramente inclinada para evacuar el agua, pero básicamente plano. Y eso se cayó formando una capa de techo caído, de azotea caído, muy, muy bien definido. Aquí en la foto hay una parte todavía arriba de la pita, donde se ve varios de los elementos del techo. Pero la mayoría de eso está en el suelo aún, y para estudiar en futuras investigaciones. Siguiente. El filo de la azotea estaba decorada con almenas. Las almenas son muy conocidas de la arquitectura mexicana, del posclásico, que es la época de Cihuatán. Se hacían en diferentes formas. Hay almenas en forma de caracol, hay almenas en forma de cactus, pero quizás las más comunes tienen esta forma escalonada, con un hoyo en medio generalmente. Y estos estaban en el filo del techo como a cada 2 metros más o menos, muy variable, como 2 pasos grandes. Y siguiente, vamos a la siguiente, por favor. Y eso es una versión muy especulativa, pero da la idea de cómo se miraban las almenas puestas en el filo del techo. Las almenas en forma de escalones, así, eran muy comunes en los palacios de gobernantes. Almenas de otras formas se hallaban en templos, en escuelas, y se relacionaban con la función del edificio. El templo mayor azteca estaba decorado con almenas en forma de un cactus llamado biznaga, que son esos grandes cactus en forma de tonel o barril, que en las películas sale que la gente perdió en el desierto, excavan dentro de la biznaga para sacar agüita, juguito de la pulpa. Y las biznagas eran un símbolo, logo de los grandes desiertos del norte de México, donde los pueblos nahuas tenían sus orígenes mitológicos, donde se atribuían el origen de sus antepasados a personas que vivían más que todo como cazadores, recolectores, buenos guerreros, gente muy arrecha,
que sobrevivían en esos desiertos. Y eso se conmemoraba en el templo del dios principal de los aztecas, Huitzilopochtli, con almenas en forma de biznagas. Y menciono todo eso por otras biznagas que vamos a ver ahorita. Siguiente. En una estructura muy cerca del palacio estaban expuestos unos fragmentos de cerámica que parecían ser representaciones de biznagas, esos cactus que acabo de mencionar. Y eso dio pie a una investigación de una estructura que tenía acceso a gradas, columnas enfrente y una plataforma al fondo. Siguiente. Perdón. Borrémoslo de las columnas. Entonces, sin columnas, pero con una pared de ladrillos de adobe formando un recinto estrecho en el fondo. Siguiente. Siguiente, por favor. Esa estructura tenía por lo menos 23 de esos objetos que vemos a la derecha, que representan biznagas. Tienen las costillas y las espinas, son esquemáticas. Y según parece, estaban empotradas en las paredes de esta estructura. Siguiente. Aquí hay biznagas representadas en un famoso manuscrito que representa la migración de los mexicas, el grupo connotado azteca, desde los desiertos hasta el Valle de México. En medio de su migración, algunas cosas suceden con biznagas ocupadas como altares de sacrificio. Y entonces este templo en El Salvador, adornado con biznagas, ¿qué significa? No hay biznagas aquí, no hay biznagas en Guatemala, ni en Yucatán, ni en Chiapas. Las biznagas más sureñas están en Oaxaca y son, sin embargo, mucho más características de los grandes desiertos al norte, conocidas como las tierras chichimecas. Es el lugar de origen de pueblos nahuas. Entonces, ¿qué significa si usted encuentra un templo acá con una planta totalmente foránea representada, que sabemos que alude a orígenes lejanos? Pues yo creo que eso hace razonable decir que en Cihuatán la gente atribuía también sus orígenes a las tierras chichimecas, a las lejanas tierras conocidas en manuscritos que andaban en sus manos, esos mitos de peregrinación, de migración semi-histórica, semi-mitológica. Y es un vínculo, entonces, para hacer pensar que los habitantes de Cihuatán eran nahuas, o por lo menos entre sus fundadores había gente nahua. Siguiente. Y es una vista de esas tierras chichimecas. Y entonces, orgullo de tener parientes antepasados capaces de sobrevivir en ese escenario. Siguiente. Vamos a la siguiente, por favor. La pirámide principal es la estructura más alta en Cihuatán. Siguiente. Originalmente subía en escalones con un arreglo conocido como talud tablero, que tiene un talud inclinado y un tablero plano o vertical más bien, coronado, y luego sigue eso. Subía en 6 escalones de esos y todo estaba cubierto con una capa de cal, y la cal fabricada con conchas de mar. Se ha de haber preparado toneladas de conchas jaladas por tlamemes desde el mar. Y yo creo que si yo quiero toneladas de conchas, y estoy viviendo aquí hace 1000 años, ¿dónde voy a conseguir toneladas de concha para hacer cal?
Y un lugar sería el tipo de sitio arqueológico llamado conchero, que son acumulaciones de siglos y siglos en el mar, donde hay toneladas de conchas, pero hay todavía concheros así en Oriente. Hay con metros de depósitos. Pero en la costa central y occidental no se conocen concheros. Yo sospecho que puede ser que habían y fueron acabados por los constructores en Cihuatán y sitios afiliados, que habían docenas de otros sitios, además de Cihuatán, donde fabricaban cal. Se quema la concha, se obtiene así cal viva. Ese polvillo que es cáustico, cal viva, se apaga en pilas con una reacción violenta, solo agregando agua. Cuando esa reacción acaba, después de 1 o 2 horas, va en reposo y forma en el fondo, debajo del agua, una capa como una pasta similar a pasta de diente, un poco menos firme. Y eso es la cal. Es bueno dejarlo envejecer, si es posible varias semanas por lo menos, y se mezcla con arena y se aplica. Entonces, eso es interesante, la posibilidad, no sé cómo se podría comprobar, pero que los constructores de Cihuatán y otros sitios afiliados acabaran con concheros que habrían existido en estas partes de la costa y no llegando al oriente. Siguiente. Esto es un proceso de reconstrucción que se hizo en la pirámide, que voy a mencionar un poco más adelante. Estaba muy deteriorado, se quería dejar un ejemplo de cómo estaba, dejar más estabilizado las evidencias que habían. El tal petate ocupado por los constructores es muy frágil. Ese tema lo voy a tocar en un momento siguiente. 2 vistas de la pirámide, una vista reconstructiva. Antonio Solda en la cima encontró restos de un muro del templo y lamentablemente no resta absolutamente nada de eso. Quedó expuesto, ha de haber sido muros de adobes, nada quedaba de ello, solo un piso. Siguiente. En los trabajos de conservación se encontró algo que podría indicar cuál dios se veneraba en esta pirámide. O podría ser no el único dios, o hasta podría ser un error. Pero encontramos eso. Esa piedra en las manos estaba en un montoncito de escombros a media altura en la pirámide, que parece haber sido dejado por Antonio Sol cuando expuso las escalinatas. Estaban apilando piedras los trabajadores y dejándolos a media altura en la pirámide. Y eso es un círculo con un punto en medio, que es el mismo símbolo y hecho de la misma manera hasta el tamaño que hallamos en un templo de Xipe Totec, 2 kilómetros al sur de Cihuatán, que estaba siendo destruido para siembra de caña, y hicimos una excavación de rescate. Empotrado en el pequeño templo allá había una piedra de este tipo, con ese diseño. Ese diseño es como un emblema del dios Xipe Totec, y aquí con una flecha roja aparece en un dibujo 3 siglos posteriores a Cihuatán del centro de México, y con un anillo adicional, pero era anillo con punto en el centro, era la idea. El templo de Xipe Totec, donde hicimos el rescate, tenían 2 estatuas tamaño natural de Xipe, que no estaban completos, pero uno estaba medio completo y el otro muy parcial, muy fragmentario. Así que es posible que el principal templo en Cihuatán haya sido dedicado al dios Xipe Totec, nuestro Señor el Desollado, un dios que tiene que ver con guerra,
y según algunos con renovación, pero definitivamente con guerra, toma de cautivos y su sacrificio, el ascenso en el estatus de los guerreros que lograron cautivar a enemigos y traerlos y esperar la fecha apropiada para su sacrificio, que fueran sacrificados por extracción de corazón y luego el cuerpo muerto, desollado, y se hacía varias cosas con el pellejo, descrito en gran detalle para los aztecas, pero representado aquí en El Salvador por unas 20 figuras, desde chiquitas hasta tamaño natural en barro y hasta un llamado hacha de juego de pelota de Xipetotec, y hasta en los nombres de lugares, Opico, el pueblo de Opico, habría sido Yopico, lugar de Yopi, que era otro nombre de Xipetotec, y así se llamaban los templos de Xipetotec en México, Yopico, lugar de Yopi, o Yopicalco, lugar de la casa de Yopi. Así que eso es una posibilidad. Siguiente. Ahora, como un anillo alrededor de ese gran centro monumental, había quizás 5,000 casas, que muchas están borradas completamente hoy, los restos, otros todavía conservan como los cimientos o plataformas residenciales. Y si usted quiere jugar con números, 5,000 casas, 5 personas por casa, daría 25,000. Estaban habitadas todas las casas a la misma vez o en un dado momento solo la mitad, que daría en vez de 5,000, 2,500 por 5. Así que pueden jugar con números. Lo cierto es que había muchísimas personas viviendo ahí. Siguiente. Y estas casas se hubieran presentado así, como el ya casi extinto rancho tradicional de la arquitectura vernácula salvadoreña, que parece un montón de zacate, porque tenía que llegar casi hasta el suelo, los techos, para proteger las paredes contra el azote de agua. Siguiente. Y ya deshaciéndose se puede apreciar el cimiento que aún daban hasta hoy día, un pequeño cimiento levantado en una plataforma residencial. Y eso es para estar arriba del nivel de la correntada de agua lluvia, que cuando llueve muy recio, el suelo se cubre de agua y usted no quiere que eso entre a las casas. Y eso era el propósito dado por las personas que vivían en esas casas. ¿Por qué hacer una plataforma? Pues por eso. Y siguiente. Y ya sin los palos, sin los horcones y todo, queda un cimiento así, una casa prehispánica. Siguiente. Ahora de objetos hay una gran variedad de objetos y cosas sobresalientes, el elenco de nuevos dioses de origen mexicano, los temas de guerra y sacrificio están evidentes, y hay un poquito de evidencia también en un par de objetos de que el idioma náhuatl, un idioma náhuatl, estaba en uso, y una especie de escritura que se ocupaba en el área náhuatl, o sea, en el centro de México. Siguiente. Y el más famoso es Tlaloc, el dios de la lluvia, de los rayos, que habitaba los puntos altos donde se recogen nubes de lluvia en el invierno y luego se suelta el agua lluvia al terreno. Siguiente. Los sapos, que son los sirvientes de Tlaloc, y como decían los campesinos, su canto anuncia la lluvia. Y casi siempre esos sapos tienen la lengua afuera, que es muy simpático, como que tienen sed de agua, supongo yo. Es especulación, pero ahí están. Siguiente. No se sabe el uso de esos objetos, si se ponían en las milpas o qué.
hay una representación de Quetzalcóatl en su rol como el viento, que tenía un pico de una máscara bucal en forma de pico de ave, que está fracturado y está armado con dardos y lanzadardo. En su pecho anda un caracol seccionado, que es la llamada joya de viento, Cuscatl, que es un emblema de este dios. Así que está bien representado con ese emblema y con la máscara bucal como pato, más o menos. Siguiente. Y el templo que corresponde a esa manifestación del viento de Eikat. Siguiente. Xipe Totec, como mencioné, dos figuras completas casi, o sea, tamaño natural más bien, una media completa, de un suburbio de Cihuatán, al sur del centro de la ciudad, posiblemente el templo principal. Siguiente. Otro dios conocido en el centro de México, Yacateutli, que era patrono de los comerciantes, de los mercaderes, que a la derecha hay una representación códice de México y tiene barba, una nariz rara, un ojo raro también, o sea, cuando digo raro, mejor digo distintivas. Y en el tiesto a la izquierda se ve el ojo igual, los labios también iguales, un poco como presionadas, tal vez barba y la nariz grande. Yacateutli significa señor de nariz, que la idea es nariz prominente. Entonces, eso es otro dios náhuatl. Siguiente. Esa representación de Yacateutli está en un tipo de cerámica notoria de Cihuatán y sitios afiliados que se conoce como polícromo banderas. Polícromo en varios colores, banderas, porque unas como banderas, que quizás sean banderas, son muy comunes como esta, pero también hay escenas más complejas pintadas. Siguiente. Como esos cálices con escenas de sacrificio y guerra. Aquí hay huesos cruzados. Siguiente. Un cráneo con volutas que tal vez significan salidas de sangre y representación al estilo de códices del centro de México de espinas de maguey, esos triángulos largos que se usaban para apoyarse para autosacrificio, sacando unas gotas para derramar. El cráneo tiene pelo, y eso es raro que un cráneo tenga pelo, pero eso quizás ayudaba a identificar el origen del cráneo, porque tiene el pelo recogido así como una columna, y de hecho había un arreglo de pelo conocido como pelo de columna, que era un distintivo de guerreros de mediano rango en el centro de México. Entonces, cuando usted veía a alguien en la calle con el pelo arreglado así, era un guerrero ya con distintivo de logros en guerra. Entonces, tal vez por esto, este cráneo está siendo identificado como una víctima sacrificada, y esa víctima era un guerrero de rango. Siguiente. Y otro tema en algunas vasijas de polícromo banderas son escudos con dardos y lanzadardos. Entonces, en el centro la cosa circular es un escudo y detrás hay dardos. En el centro de México, eso era un logo explícito utilizado, Inchimali, el escudo, Inmit, dardos o dardo. Y eso significaba, era una metáfora que significaba la guerra. Es algo no jalado, es algo bien establecido. Y aquí está presente en Cihuatán. Entonces, es una forma de escritura. Y es escritura en uso entre grupos nahuas. Y eso también abona un argumento de que los pobladores, fundadores de Cihuatán, había gente nahua entre ellos, si no todos, por lo menos
una parte importante. Siguiente. El atlatl es que asoma aquí con un piquito al fondo, arriba, es un lanzadardos que se ocupaba. No era un arco, pero lanzaba dardos hasta 100 metros de distancia con bastante precisión. Era un arma de guerra muy importante entre los pueblos del posclásico. Siguiente. Y luego, Cihuatán era una ciudad, sin duda llegaba tributo ahí de los pobladores, o sea, impuestos. Sin duda sus campos circundantes estaban llenos de maíz y otros cultivos. Y probablemente era una capital de una zona mucho más extensa. Siguiente. Esos triángulos indican sitios afiliados con Cihuatán, donde usted va a encontrar arquitectura similar, objetos similares. Según parece, eran pequeños sitios afiliados. Algunos son muy chiquitos, otros miden hasta 60 hectáreas en extensión, o sea, casi 100 manzanas de extensión. Hay por el lago de Guija, por el Parque El Imposible, en Ahuachapán, en la costa de Ahuachapán, en un sitio llamado El Cajete, que ha sido súper saqueado. En la cordillera del Bálsamo hay varios sitios que han sido identificados últimamente. En la parte inundada del ahora el lago Suchitlán, debajo de sus aguas, varios también. Cerro de Guasapa. Y luego hay otra ciudad, Las Marías, que es afiliado, y la relación entre Cihuatán y Las Marías queda por establecerse todavía. Siguiente. Las Marías mide un poco más en extensión que Cihuatán. Si Cihuatán tiene como 450 manzanas, Las Marías tiene como 550 manzanas. Y es densamente construido, mucho más así que Cihuatán. Los objetos, los artefactos, sin embargo, son idénticos. Es muy interesante. Las Marías tiene un camino, una calzada bien definida que no está presente en Cihuatán. Solo se conocen de dos otros, uno en el Cerro de Guasapa, acá, y El Cajete en la costa tenía uno que fue deshecho para hacer un rompeolas en un rancho del Cerro del Zapote por una persona, lamentablemente. Siguiente. Esto es una parte como la sexta parte de Las Marías en mapeo LIDAR, donde se ve que está totalmente construido. Es increíble, en terrazas con estructuras. Es bastante distinta de Cihuatán y queda mucho por investigar en Las Marías. Ojalá que alguien pensara, Gregorio, en iniciar un proyecto en Las Marías, porque vale la pena. Siguiente. Eso es un ejemplo de la costa de Bálsamo, de este antiguo mundo de Cihuatán, en el cerro más alto que da cara al mar de la cordillera del Bálsamo, que es el Cerro de Ulata. Hay un sitio arqueológico. Siguiente. Eso es el Cerro de Ulata desde abajo. Originalmente tenía una sola vereda que subía, y la última parte subía entre farallones, desfiladeros verticales. Era una sola entrada, y cuando usted subía ahí, o si gusta, puede subir ahí todavía. Hoy hay un camino que puede subir hasta con su vehículo, pero si quiere subir a pata, sube hacia arriba, y al final es tan estrecho y las caídas tan inmediatas a donde usted está, que una persona con una macana podría defender el sitio o unas piedras. Es un sitio muy, muy seguro contra ataques. Siguiente. Y encima,
del Cerro de Ulata, hay estructuras que son esas líneas de piedra que van de cabo a cabo entre los filos de la cima del cerro. Siguiente. El Cerro de Guazapa tiene muchos sitios, tiene cientos de estructuras, y eso es uno relativamente bien conocido, La Esmeralda, que según parece de la misma época que estamos hablando, el postclásico temprano, como 900 a 1200 después de Cristo. Siguiente. Eso es un aproximado de lo que estamos viendo. Una terraza con muro de contención, pirámide que fue cuarteada en los años 70 por un saqueador, estructuras largas que hubieran sostenido construcciones de bajareque larga con techos de paja, de función no determinada. Y así como este conjunto hay por lo menos 40 más o menos en la mitad poniente del Cerro de Guazapa. Siguiente. Este es otro, es el mayor conocido, que tiene como 200 metros de frente como muro de contención de 4 metros de altura o 5. Siguiente. Y un trazo lo representa. Es masiva, es impresionante. Eso está un poco al noreste del pueblo de Guazapa. El camión que se mira en esa foto, camioncito, estaba cargando piedras de la estructura. El camión pertenecía a la alcaldía de Guazapa. Y eso condujo a unas reuniones con la alcaldía. El problema es, uno podría pensar, bueno, en parques municipales arqueológicos, ¿verdad? Un parque que pertenecía, fuera manejado por el municipio de Guazapa en este caso. El problema es si algunos de ustedes habrán tenido experiencias similares, quizás diferentes. Mi experiencia ha sido, usted habla con la persona de paso que está de alcalde, quizás haya receptividad, hay miles de otros compromisos que le va a preocupar más a esa persona que una idea como esta. Y luego hay elecciones y se va esa persona, y hay otra persona, y uno intenta hablar de nuevo de lo mismo y total nunca llega a nada. Pero quizás algunas personas tengan mejor suerte en esas cosas. Pero para mí podrían haber parques arqueológicos municipales perfectamente, ¿por qué no? Y sería muy de beneficio para los municipios. Siguiente. Entonces, Cihuatán existió por unos 2 siglos, más o menos, 2 siglos y medio, y termina, según toda la evidencia, con un incendio que dejó su huella en casi todo lugar donde usted investiga. Y también resulta que en ese incendio, o sea, en el mismo evento, que se supone que fue una guerra, se deshizo objetos con saña, algunos fueron reubicados y hechos pedazos, y el lugar queda abandonado, y el nombre sobrevive, pero no como población. Siguiente. Entonces, ejemplos de lo que usted encuentra cuando excava una casa, un templo, debajo del zacate que crece hoy, la tierra vegetal, empieza a hallar fragmentos quemados de paredes de bajareque. Encuentra puntas de flecha y a veces puntas de lanza, como ese fragmento sin punta en la mano arriba. Quema y armas dispersas en escombros. Y luego, debajo de esa capa de escombros quemados, encuentra en templos incensarios hechos pedazos, pero hechos pedazos adrede. Y si usted fuera a comprar una maceta de cerámica y le da con un palo, va a ver el impacto más o menos donde pegó y cómo fragmentó. Pues así fueron fragmentados los incensarios grandes. Se ve muy adrede que fueran desechos
en este evento. Siguiente. Stanley Boggs encontró un extraño depósito que mencioné. Cuando se quitó el bosque de un sector de Cihuatán en los 60, se retiró el bosque, se vendió como leña y expuso muchas estructuras. Y cerca de donde está el palacio, vio una pequeña plataforma que era una de tantas, no hubiera llamado la atención, pero tenía algo especial. En ese área, visto de vertical aquí encima, marcado con la letra A, había un montón de tiestos en fragmentos grandes. Había 1 tonelada de tiestos, casi. Creo que era media tonelada, 1000 libras. Y eran tiestos incensarios, eran tiestos de representaciones del dios Tlaloc, eran sahumadores, esos como cucharones para quemar incienso, y algunos otros objetos especiales, incluyendo 8 o 9 figurillas con ruedas. La famosa figurilla con ruedas que está en el museo fue una de esas 8 que se restauró de este depósito. El incensario espigado grande que está en el Museo Nacional vino de ese depósito, que mide 1,5 metros de altura, que sin duda estaba en la entrada de uno de los templos principales. Hay tantos objetos y tanta la diversidad de esos objetos que no pueden haber estado expuestos en esa pequeña plataforma que es inconsecuencial. Y da la idea que en este evento de destrucción estaban jalando objetos probablemente del palacio, de la pirámide principal y otras estructuras importantes a hacer un quebrazón allá. Y con la imaginación usted puede aumentar ese evento con otras cosas como sacrificios y gritos de victoria de los enemigos que lograron quemar y destruir Cihuatán, pero destruyendo las cosas importantes para los cihuatecos, con saña, una destrucción muy evidente. Se vio algo similar a eso en otra estructura. Siguiente. Eso es la plataforma que mencioné, donde Boggs encontró ese material. Siguiente. Y esos son algunos de los objetos encontrados en ese depósito de 1000 libras de tiestos. Siguiente. Entonces, en esta pequeña plataforma adosada a la muralla en el centro ceremonial de Cihuatán, que se pensaba que quizás puede haber tenido función como garita o algo, como estaba adosada directamente a la muralla en el interior. Siguiente. Se encontraron restos de 9 esculturas de jaguar de diferentes tamaños, hechos pedazos, un incensario hecho pedazos. Aquí está a la extrema izquierda, pueden ver los piquitos, está en su puesto original, y la parte superior fue quebrado y echado aquí a la derecha, al pie de la plataforma, es parte del mismo incensario. Y los pedazos de felinos estaban en puchitos, en grupitos esparcidos alrededor, que pueden verse en esta foto, algunos grupitos. Siguiente. Eso es un grupo con pedazos de por lo menos 2 esculturas de jaguar diferente, mezclados. Entonces tomaron la molestia de acumular varios objetos, hacer los pedazos, mezclar los fragmentos y depositar los fragmentos en diferentes partes. Siguiente. Solo uno de los felinos estaba más o menos completo. Siguiente. Es este. Antonio Sol, en su excavación de la cancha pelota norte, encontró
20 y él los describe 20 esculturas de jaguar hechos pedazos. Entonces también los encontró en esa situación de destrucción aparentemente adrede, con saña. Siguiente. También se podría interpretar eso como destrucción ritual, pero dada la evidencia de quema general y abandono, un ritual para los lugareños no parece. Quizá un ritual de los que destruyeron. Cihuatán de hoy a futuro. Siguiente. La conservación de Cihuatán ha sido una preocupación. Siguiente. Entonces, conservación en Cihuatán se ha hecho en 3 ocasiones. Uno, Antonio Sol, lo que él hizo tipo 1930. 2, Gregorio Bello, tipo 1986, en la cancha de pelota norte, que había sido excavado y estaba deteriorándose rápidamente bajo las lluvias. Y 3, con fondos de un premio que se llama el Fondo Embajador para la Preservación Cultural, que ejecutó Fundar con un total de $300,000. Siguiente. Y esos son algunos de los participantes. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, ahí, con esos fondos, como hizo Gregorio, quisimos conservar áreas que habían sido excavados previamente y por estar excavados estaban deteriorándose y documentar lo que hallamos. Entonces, la pirámide principal, las excavaciones de Antonio Sol. Siguiente. Que está indicado aquí. Siguiente. Sol encontró como una quinta parte de las gradas originales, en el mejor de los casos, en las escalinatas. Siguiente. Y aquí está él de nuevo. Siguiente. Y así estaban después de 70 años o más de lluvias y todo. Se puede ver los chajazos de su excavación a los lados de la escalinata. Siguiente. Entonces se limpiaron lo que había. Siguiente. En la limpieza se encontró algo que él dejó junio 1930 en el cemento que él ocupó para conservación. Siguiente. Y también dejó algo aquí. Siguiente. Una cuchara empotrada que los arqueólogos actuales, cuando rellenan una excavación, a veces dejan monedas o una botella de vidrio para mostrar que ya es un área excavada. Y yo quisiera pensar que Antonio Sol dejó esa cuchara. Siguiente. Como evidencia del trabajo que hizo. Siguiente. Entonces, limpieza. Siguiente. Luego, documentación y aprovechamiento de talpetate para usar en la conservación. Material usado antiguamente para forrar estructuras. Siguiente. El talpetate lo sacamos del lecho del río Acelhuate, probablemente donde antiguamente se aprovechaba, en depósitos que se van exponiendo y erosionando por el río. Siguiente. Usamos documentación de drone, que fue de las primeras aplicaciones de drone para generar maquetas digitales. Siguiente. Como esta de la cima. Siguiente. Y siguiente. Y siguiente. Ya vimos eso, disculpen. Entonces, en parte material original, en parte repuesto, usando piedritas en las juntas para distinguir material original y material nuevo, como se hace en México. Siguiente. Y
Entonces la conservación protege lo original y también ayuda en la interpretación y se distingue lo puesto nuevamente de lo original. Siguiente. También documentación de elevación tomado con estación total, que ya no es muy necesario, con documentación de drone y de topografía general con drone. Siguiente. El droncito, siguiente. Mencioné que Antonio Sol encontró restos de paredes encima del templo. No hallamos nada de eso en la conservación. Siguiente. Y siguiente. También documentación tradicional de dibujo. Siguiente. Y eso es uno de los perfiles de toda la pirámide, que tiene, como mencioné, como 13 metros de altura. Siguiente. Y sacado en limpio. Siguiente. Y eso permitió hacer algunos dibujos reconstructivos de cómo podría ser la secuencia de construcción. Siguiente. Y así está más o menos hoy día. Siguiente. También trabajamos otros sectores, pero ya he excedido el tiempo y quisiera hacer un par de comentarios finales. Que el futuro de Cihuatán dependerá de su conservación, de lo que se tiene en mano ahorita, de la adquisición de tierras, que es urgente, que solo una cuarta parte del sitio está en manos del gobierno, de una adecuada vigilancia. Y luego Cihuatán no existe solo, sino está solo representa una parte del patrimonio arqueológico del país. Y hay muchos sitios que están en situaciones urgentes, que si no se toma la decisión en estos años de conservarlos, se perderán para siempre. Y ojalá que hubiera un fondo de gobierno para comprar sitios continuamente, para ser protegidos con vigilancia, fomentar investigación y la protección. Muchas gracias. Ups. Bueno, Paul, muchas gracias por tu magnífica exposición. No sé si hay alguna pregunta o el ingeniero Salguero, rector de la UNSA, quisiera decir unas palabras, o el doctor Contreras también, que está con nosotros. Sí, muy buenas tardes para todos. Me parece que nuestro rector, el ingeniero Salguero, tuvo un atraso, tuvo que atender a una persona ahí que le urgía hablar en la rectoría. Así que, pero antes de hablar como rector emérito, ya que no está el ingeniero Salguero, nuestro rector, quisiera preguntarle a estimado si nos podría ampliar un poquito, sobre todo para los que somos leos o profanos en arqueología, si nos puede ampliar un poquito sobre el templo de la memoria. ¿Qué rol desempeñaba o para qué lo ocupaban nuestros aborígenes? Pues hay un tema que se llama memoria social entre los grupos humanos. ¿Cómo conmemoramos nuestros orígenes, nuestra identidad como un grupo social? Y eso se hace por diversos medios. Un ejemplo sería una iglesia católica. Si entro en una iglesia católica,
hay varias cosas que me ubican que indica, son referentes a historias completas. Por ejemplo, Cristo crucificado sobre el altar mayor, que forma la pieza central de una doctrina, la historia de su vida, el fin de su vida en la tierra, todos esos temas. También están las vía cruces, las estaciones, que son una docena alrededor, que dan una narración que puedo leer y puedo recordarme de eso. Eso parte de una memoria social de tema religioso que me ubica en orígenes, en Tierra Santa, en eventos de un pasado muy antiguo, y revivo eso. Memoria social también toma lugar con... se está creando nuevos lugares de memoria social con, por ejemplo, en el Mozote, con monumentos, con facilidad de visita, con personas que actúan como guías para dar referencia a eso. Memoria social de orígenes nahuas, chichimecas, o sea, de las remotas tierras del norte. Eso era un tema compartido con variantes entre pueblos nahuas del centro de México. Entonces, por ejemplo, entre los mexica hay por lo menos 3 versiones de cuáles eran las migraciones de sus antepasados que vivían en el norte desértico, ahora México, y heroicamente casi hacen una migración hasta llegar al Valle de México. Hay el pueblo Alcoa, que estaba basado en Texcoco, también tenía su versión de orígenes al norte. Hay un documento sobre los toltecas chichimecas que habla de los integrantes a los toltecas que se originaron también en el norte, en una cueva con 7 lóbulos o 7 cuevitas dentro de la cueva que se llamaba 7 cuevas, Chicomostoc, 7 cuevas, y nacieron los linajes de ahí que migraron hasta el Valle de México o cerca del Valle de México en este caso. Entonces, hay muchas variantes, pero se refieren al aparecimiento de antepasados en esa tierra agreste, que los chichimecas, los habitantes de esa zona, se refieren hasta como bárbaros, pero eran bárbaros de respeto. Eran bárbaros capaces de sobrevivir en un desierto, eran excelentes guerreros, no fallaban sus flechas, daban al blanco. Y entonces tenía mucho orgullo de tener esos orígenes. Y entonces, es especulativo, pero la identificación de ese templo como una estructura para hacer memoria social es una idea razonable, pienso yo. Y hubiera sido el escenario, un escenario para cosas, un escenario para reunirse y hablar de esos orígenes. Por ejemplo, los aztecas, que un pueblo muy urbano, tenía un jardín amurallado en el sector del Templo Mayor. El jardín era un jardín de desierto, con peñascos de lava, y tenían biznagas, tenían maguey y otras plantas propias del desierto. Y una vez por año, en una fiesta, deambulaban por ese mini desierto para recapitular los orígenes chichimecas en el norte de México, haciendo memoria social. En esas mismas fiestas mandaban a los jóvenes con viejos diestros a cierta loma cerca de la Ciudad de México. Una loma que tenían reservada, que todo el año no lo tocaba, nadie podía cazar allá. Pero en esta fiesta llevaban los jóvenes vestidos como chichimecas, o sea, con lo mínimo, y arco y flecha, y los llevaban los
hombres maduros a cazar y vivir unos días como chichimecas, y les contaban de la tierra de Chichimecas y sus orígenes, haciendo memoria social. Entonces, algo en pequeño así se pudo haber hecho con el templo en Cihuatán, haciendo memoria de sus orígenes. ¿Algún otro comentario? Yo quisiera agradecer a Catherine por todos sus esfuerzos de organización. Quería, De nada, ha sido un gusto. Gracias a usted también por participar con nosotros. Gracias. no encuentro la manita, puede levantarla. No, Gregorio, por favor. Sí, gracias. Usted, creo que el doctor Contreras no encuentra el micrófono, pero gracias, Paul, por la exposición. Realmente refrescante todo lo planteado cuando uno ve la continuidad que tiene sobre la interpretación del sitio, que por cierto es un sitio, para mí, el sitio más lindo que hay en El Salvador. Es impresionante su expansión, su extensión, el cuidado que tiene. Creo que es de los pocos sitios que tiene estas características. Ahí creo que está el doctor Contreras, pero bueno. Quería hacer un par de preguntas, o sea, más que preguntas. Uno es, una vez, hace varios años, visitamos Las Marías. Caminamos por el sitio y es impresionante la cantidad de plataformas que hay. Es un sitio de plataformas prácticamente. En esa época se planteaba la posibilidad de comprar algo. Se logró comprar una parte, creo yo. No sé si me equivoco. Y eso está ahí, no se ha hecho nada absolutamente. ¿Qué proyecto hay? En el 2001 gestionamos, gestionamos $170,000 de Concultura como fundar para la compra de un sector en Las Marías. Empezamos definiendo, en ese tiempo el sitio estaba siendo repartido de ser una sola hacienda de la reforma agraria, varias parcelas. Entonces, empezando con definir las parcelas, no se podía conseguir un plano, había que hacer un plano de las parcelas, definir los rasgos principales de Las Marías, o sea, mayor interés de compra, dónde estaba la calzada, en cuáles parcelas caía, las plazas principales. Y eso tomó un par de años. Y ya para el 2003 ya estaba definido y se sabía, bueno, tenemos $170,000 en mano, vamos a la compra. Nadie tenía escrituras todavía. Y en eso la reforma agraria y la parcelación de las ex haciendas, han habido algunas personas inescrupulosas que han dado largas a la escrituración. Por lo menos eso fue el caso en Las Marías. Entonces les sacaba plata a la cooperativa, pobre, y nunca les daba escrituras. Entonces, no tenían escrituras, no podíamos comprar nada. Esa situación se prolongó hasta el 2009. En el 2009, hablando con el Ministerio de Cultura, decidimos devolver el fondo. Ya habíamos dado los resultados y definido la zona prioritaria de compra. Se alcanza para 30 manzanas, esa es la zona prioritaria. Se alcanza para 70, esa es la zona prioritaria. Con alternativas así, dependiendo del precio de la tierra.
Y como en el 2014 recibieron escrituras, más de 10 años después de definir dónde. Y se procedió a la compra, el Ministerio de Cultura pudo mantener ese fondo de un poco menos de 50 manzanas. Un poco menos de 50 manzanas incluye las plazas principales y la calzada y la pirámide principal y la cancha de pelota, pero representa la 10ª parte del sitio. Hay una persona destacada allá. Digo, preguntaba esto porque entiendo yo que investigar las Marías daría más luces para Cihuatán. Está en un sitio hermano prácticamente, ¿no? Sí. O es parte de lo mismo. Sí, o quizás un poquito antes o un poquito después. Sí. Entonces, bueno, alguien se interesa, Gregorio. Sí. Habría que ver la universidad. Te voy a pasar el mapeo LIDAR de las Marías. No, muy bien, me parecería bien, te lo agradecería. Yeah. Gracias, Paul. Y una última cosa, un detalle más que con ese el talpetate parece ser que siempre se usó ahí, ¿no? Como material de construcción. Nosotros también lo usamos cuando trabajamos en el juego de pelota. De ahí vamos a traer el talpetate, ¿no? Y realmente es un material excelente para construir, casi piedra, ¿no? Entonces, qué bueno que todavía está ese recurso y ojalá que se mantenga, que se conserve, porque es parte del mismo sitio. O sea, son los recursos de materia prima que tenía el sitio arqueológico, ¿no? Así que gracias, Paul, por tu información y por refrescar la memoria. Un gusto, muchas gracias. Bueno, si no tenemos nada más, la próxima videoconferencia que tendremos será el 13 de abril. El licenciado Armando Trejo nos hablará sobre el nuevo paradigma de desarrollo sostenible. También un tema pues interesante para todos nosotros. Sí, doctor Contreras, abra su micrófono. Te ha quedado. Sí, pero después que concluyas ahí tus palabras. No, ya prácticamente hemos concluido, doctor. Por favor. Ok, pues nada más para expresar el agradecimiento institucional de la Universidad Nueva San Salvador, UNSA, al arqueólogo Amaroli, muy estimado, por tan interesante, tan amena y tan ilustrativa exposición. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, a la orden. Queda pendiente una reunión con Paul porque ya tenemos tiempo de no reunirnos. Sí. Así sí, que okay. Está pendiente. Bye. No. Claro. Como el sábado, por ejemplo. Va. Sí, puede ser. Bueno, Paul, muchas gracias por tu exposición. Hemos aprendido mucho sobre Cihuatán. Yo estuve a finales del año pasado, tenía tiempo de no ir, en octubre, por ahí estuve, y me gustó mucho. Lo disfruté muchísimo. Yo estaba fuera del país, creo, en esos días. Roberto. Sí, doctor Cáceres, primero, muchas gracias por la conferencia a Paul Amaroli, a la Universidad Nueva San Salvador, siempre por estar en avanzada en la cultura. Y quiero proponerte, Gregorio,
para Dime. la reunión con Paul, el colegio médico está a la orden para que se vengan a tomar un cafecito y aquí platiquen largamente. Bueno, ya tenemos una nueva cancha. Claro. Gracias, estimado Roberto, muy amable. Hasta que nos echen. Sí. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias.